Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 3. Gatou se quejó para sí mismo por lo bajo, haciendo una mueca mientras giraba su brazo ligeramente. Ese pequeño mocoso realmente había hecho un número en el escondite de Zabuza. Distraídamente enderezó su traje mientras caminaba a través de las puertas amuralladas de su mansión, sin siquiera molestarse en mirar a los dos guardias que estaban a cada lado. Mientras estuvieran haciendo su trabajo, no le importaba una mierda lo que hicieran o cómo lo vieran, así que mantuvo sus ojos entrecerrados al frente. Como de costumbre, tenía dos de sus mejores matones, cada uno un Ronin viajero antes de contratarlos, flanqueándolo. Sirvieron como una buena intimidación para cualquier posible atacante, gracias a las espadas relucientes que cada uno llevaba. Su atención estaba en el problema de qué hacer con el constructor del puente ahora que Zabuza y su mocoso habían demostrado ser poco confiables. Por un lado, reflexionó sobre cómo trataría con ellos. Obviamente no les iba a pagar, ya que odiaba el trabajo ineficiente. Sin embargo, era una perspectiva difícil y, aunque enviar una misiva para que los matones cercanos y Ronin se reunieran y pudiera usarlos para sacar al ninja perdido y cobrar su recompensa, parecía una buena idea al principio. Estaba empezando a tener dudas. Sonrió, dándose cuenta de que podía aprovechar el conflicto inevitable entre Zabuza y el ninja de Konoha antes de abalanzarse y liquidar a los que quedaban. Probablemente se debilitarían de todos modos. Rodó el cuello mientras caminaba por la antecámara hacia su oficina, aceptando la taza de café que su asistente le puso en la mano sin decir una palabra. Suspiró mientras tomaba un sorbo, disfrutando el sabor de la propia mezcla de Nami. Fue una de las razones por las que había considerado trasladar su operación a la nación atrasada en primer lugar. Sin embargo, por un momento se detuvo, mirando a su asistente con el ceño fruncido, mientras el hombre de cabello oscuro regresaba a su pequeño escritorio. El hombre parecía diferente hoy, aunque Gatou no podía ubicarlo. Decidiendo que ya tenía suficiente en qué pensar, simplemente se encogió de hombros y entró en su oficina. Hola Gatou-san. Lo que no esperaba ver era un joven encapuchado con cabello rubio desordenado que no podía tener más de 13 años. Tenía los pies apoyados en el inmaculado escritorio de madera de Gatou mientras revisaba casualmente algunos documentos. ¿Qué diablos es esto? ¿Quién dejó entrar a este gaki en mi oficina? Un vaso sanguíneo latía peligrosamente en la frente de Gatou ante esta grave brecha en la seguridad. Hisashi, Aki, sáquenlo ahora mismo. Cuando no hubo sonido de movimiento, el diminuto hombre de negocios miró rápidamente detrás de él solo para retroceder horrorizado. Como hombre de negocios que había viajado mucho antes de establecerse en Nami no Kuni, Gatou podría afirmar haber experimentado bastante el mundo shinobi. Sin embargo, la abominación de la serpiente y la mujer frente a él, levantando y asfixiando a sus dos leales guardias, fue una novedad. ¿Qué demonios es eso? Naruto sonrió inusualmente mientras giraba en la cómoda silla giratoria antes de volcar el escritorio y aterrizar al lado del hombre, haciéndolo alejarse más. ¿Te gusta? La llamo Ramia. Le dio unas palmaditas al títere en el costado con cariño, con la otra mano asegurándose de que la construcción no soltara a los dos sofocantes Ronin. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? Los ojos del hombre recorrieron frenéticamente al niño solo para encontrar ninguna insignia o símbolo de identificación en ninguna parte del cuerpo del niño. ¿Eres un shinobi, no? ¿Dónde está tu diadema? La ceja de Naruto se elevó mientras se miraba a sí mismo, casi como si honestamente no supiera que le faltaba uno. Oh, supongo que aquí y allá. Tengo tantos bolsillos que a veces incluso pierdo la cuenta. Gatou no pudo encontrar el humor en las palabras de broma mientras sus guardaespaldas eran estrangulados lentamente y el chico continuaba avanzando hacia él. En cuanto a lo que está pasando, ¿qué aspecto tiene Gatou-san? Esta es la liberación de Nami no Kuni. Finalmente, Gatou pareció recuperarse. Tal vez por su propia ira, o tal vez porque su mente continuaba gritándole que solo era un niño. ¿Liberación? Gatou escupió en el suelo frente a él. No me hagas reír. Si muero, Nami se derrumbará más rápido de lo que podrías parpadear. Naruto hizo una pausa por un momento con una expresión indescifrable, lo que provocó que Gatou sonriera victorioso. Se borró rápidamente de su rostro cuando Naruto ladeó la cabeza y le devolvió la sonrisa, desconcertando al hombre pequeño. Tu preocupación por el bienestar de Nami es admirable, aunque innecesaria. No tengo intención de dejar que una joya de país se desperdicie así.
Miró por la ventana panorámica en la parte trasera de la oficina de Gatou en el extenso bosque más allá. El mar era visible como una raya de azul brillante en el horizonte, con solo los más leves indicios de la niebla de la mañana cuando retrocedía hacia el agua. Fue una vista bastante surrealista y fantástica. Realmente tienes un gusto excelente para elegirlo. En este punto, Gatou se había puesto de pie, sin sentir ningún peligro inmediato por parte del adolescente rubio frente a él. Entonces, ¿qué? ¿Me matarás? Soy dueño de todo Nami. Si muero, entonces todos esos activos se disuelven inmediatamente en el negocio. No habrás logrado nada. Naruto se encogió de hombros mientras agitaba la mano con indiferencia, regresando al escritorio y posándose en el borde. Eso se puede resolver fácilmente con algunas firmas aquí y allá. Gatou se burló mientras limpiaba la parte delantera de su traje, habiendo superado su conmoción por la muerte de sus guardaespaldas al mismo tiempo que Ramia había permitido que sus formas inertes cayeran al suelo. ¿Y qué te hace pensar que te daré mi firma, Gaki? Naruto se volvió hacia él, los labios se torcieron en una sonrisa mientras sostenía dos hojas. Una era una orden de transacción bastante simple, firmada y sellada en la parte inferior por la mano de Gatou. La otra hoja era solo una hoja de papel en blanco, excepto por la firma inmaculadamente copiada garabateada en la parte superior. Tú ya lo tienes. Gatou frunció el ceño. La firma era malditamente perfecta, hasta los ligeros movimientos del kanji punteado. No sabía que perfeccionar la caligrafía era el primer paso para aprender Fuinjutsu, un arte que Naruto se vio obligado a aprender para hacer que sus marionetas estuvieran remotamente listas para el combate. Copiar una firma era lo menos que Naruto podía hacer con el arte, incluso en su nivel bastante rudimentario. De repente ceder muchos de los activos de la compañía justo antes de mi muerte. Gatou prácticamente escupió, aferrándose a un clavo ardiendo para prolongar su vida y pensar en una forma de salir de esto. Será sospechoso, nadie lo aceptará. Naruto solo se rió entre dientes suavemente, girándose de una manera que la luz que entraba a través de la enorme ventana hacía que sus ojos se ensombrecieran. Y ahí está tu perdición, Gatou-san. Estabas tan paranoico acerca de que ocurriera un evento como este, que te aseguraste de monopolizar completamente tu propia empresa, delegando responsabilidades a unos pocos y distantes entre sí. Prácticamente diriges la totalidad de Gatou Shipping and Transport y tu palabra es ley. Afortunadamente, tu palabra copiada parece ser igual de buena. No vale la pena que no te gusten, solo pregúntale a tu asistente. Gatou gruñó, sabiendo que había sido traicionado por el hombre de cabello oscuro y juncos. No era de extrañar que hubiera sentido algo raro en él hoy. ¿Y qué? Tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué no me has matado todavía? Debe haber una razón. Ante eso, la sonrisa de Naruto solo se ensanchó, se volvió espeluznante por el hecho de que sus ojos estaban completamente envueltos en la oscuridad para darle una apariencia casi similar a la de Cheshire. Distraídamente miró el reloj en la pared, que había estado marcando constantemente a lo largo de su conversación. ¿Disfrutaste el café de hoy, Gatou-san? Lo preparé yo mismo. Gatou estaba a punto de preguntar a qué se refería antes de que de repente se diera cuenta de que su visión se nublaba, sus párpados se volvían extremadamente pesados y su cuerpo extrañamente entumecido. Se tambaleó solo un momento antes de caer a un lado, completamente inconsciente. La sonrisa de Naruto se desvaneció lentamente mientras ignoraba al hombre que ahora dormía en favor de los documentos que estaban sobre su escritorio. Cogió uno y lo examinó, sacudiendo la cabeza como lo haría una madre cuando regaña a un niño. Oh, Gatou, tráfico de drogas, trata de esclavos, contrabando ilegal de armas. Alguien era un niño muy travieso. Levantó la vista, pareciendo repensar su pensamiento antes de sonreír, echando un vistazo a la pintura en la pared, que sabía que ocultaba una caja fuerte grande y fácil de romper. Un niño travieso muy rico. Se rió para sí mismo mientras continuaba escaneando los documentos, escribiendo y firmando los que necesitaría para que sus planes funcionaran. De verdad, estaba asombrado de que esto sobre el plan de vuelo estuviera yendo tan bien. Casi estaba esperando que algo sucediera y lo arruinara. Mañana, el equipo 7 llevaría a cabo su plan para asesinar a Gatou, solo para descubrir que el hombre había huido del país. Actuaría decepcionado, incluso irritado, y Kakashi estaría allí con una sonrisa consoladora, pero condescendiente. A los ojos del Jounin, un Gatou huyendo sería tan bueno como un Gatou muerto, y eso sería todo. Empezó a silbar suavemente mientras continuaba con su trabajo, probablemente le llevaría unas horas comprobar que no se había perdido nada.
Mientras tanto, Ramia mantuvo una vigilia silenciosa. Zabuza estaba de pie en el centro de la habitación, Kubikiribochou se mantuvo frente a él mientras se movía lentamente a través de su kata de Kenjutsu. Sus movimientos, aunque no rápidos, estaban perfectamente controlados y medidos, su juego de pies impecable. Se movió como si el mundo estuviera en cámara lenta, atravesando la multitud de enemigos invisibles que lo rodeaban y sonriendo con su sonrisa puntiaguda mientras su sangre translúcida salpicaba su cuerpo. Sus orejas se movieron y su enorme espada hendida fue enviada girando a través de la habitación para incrustarse en la pared. Se habría incrustado en la cara del intruso si no hubiera saltado a un lado en el último momento. ¡Wow! Tan sensible. Zabuza gruñó cuando sus ojos se abrieron para ver al mismo mocoso que había ayudado a Kakashi en su pelea anterior que causó que lo dejaran en cama por un débil. Incluso ahora sus músculos no se habían recuperado del todo de la técnica de simulación de muerte de Aku. Sin embargo, era lo suficientemente bueno como para enfrentarse a cualquier genin. Si esto es un asesinato, es el más pobre que he visto. Naruto no hizo movimientos repentinos mientras ponía una sonrisa apaciguadora, se bajaba la capucha y pasaba lentamente una mano por sus mechones puntiagudos. Mi sensei tenía la teoría de que estabas vivo, solo quería ver si era verdad. Naruto se congeló abruptamente, un ligero trago escapó de su garganta cuando un senbón muy agudo y muy frío fue presionado contra lo que sabía que era un punto vital en su cuello. Y eso respondería a mi otra pregunta sobre el cazador nin. Lentamente estiró el cuello y le dio una sonrisa poco convincente al chico de cabello oscuro detrás de él, sus ojos se arrugaron mientras una gota de sudor frío caía por su frente. No sé si eres un idiota o tienes algún tipo de deseo de muerte, Gaki, pero fue una estupidez entrar aquí. ¿Dónde está tu sensei? ¿Dónde está el ninja copiado? Naruto se encogió de hombros, nuevamente asegurándose de hacerlo lentamente mientras el siempre presente recordatorio de su rápida muerte continuaba en su cuello. Hasta donde yo sé, en la casa de Tazuna. Zabuza levantó una ceja inexistente ante eso. ¿Konoha acaba de enviar a sus genin en carreras suicidas ahora? ¿Cómo encontraste este lugar? Zabuza cuestionó bruscamente, mientras se acercaba para recuperar su espada de la pared de concreto. Gatou tomó nota de todos tus escondites en el país. De ahí fue un proceso de eliminación hasta que te encontré. Una vez más, la ceja de Zabuza se elevó interrogativamente ante la declaración. ¿Tú, singular? Naruto asintió de nuevo y Zabuza dejó escapar una risa brusca antes de repasar lo que había dicho el rubio. ¿Gatou nos vendió a ti? Esta vez, Naruto negó lentamente con la cabeza antes de explicar. No del todo, aunque si significa algo, lo iba a hacer. Zabuza examinó al rubio actualmente cautivo antes de hacer un vago movimiento desdeñoso con la mano. Instantáneamente, el cazador nin tomó su senbón de su cuello y se movió para pararse al lado de Zabuza, dejando que Naruto soltara un pequeño suspiro de alivio. Estaba bastante sorprendido de encontrar que el Hunter Nin era un chico de aspecto bastante afeminado con cabello largo y oscuro y ojos marrones sospechosamente amables, que vestía un kimono demasiado rosado y una gargantilla oscura. Demonios, si Naruto no hubiera hecho la investigación sobre la forma femenina de sus marionetas, podría haberlo confundido con una niña. Expliqué. Zabuza cortó sus cavilaciones con la ruda demanda. Volvió a sonreír apaciguador. Incluso si no parecía ayudar, no había nada de malo en intentarlo. Gatou actualmente está bastante indispuesto, así que me temo que ya no es viable como cheque de pago. Ante la clara irritación de Zabuza, Naruto se alegró bastante de no haber comenzado con eso. Sin embargo, intervino rápidamente mientras el ex espadachín parecía listo para ser un poco feliz con su espada, él estaba planeando traicionarte de todos modos. Ha estado en correspondencia con Kiryun Ternin durante los últimos días. Sacó un juego de papeles de uno de los bolsillos de su chaqueta y los deslizó por el suelo. Eran completa y absolutamente falsos, por supuesto, pero Naruto, sinceramente, no lo hubiera dejado pasar al despiadado pequeño hombre de negocios. Zabuza resopló mientras hojeaba las letras desinteresadamente, sin embargo, solo parecía ser así. Por debajo, estaba hirviendo de rabia por la traición planeada por su contratista. El pequeño enano tuvo suerte de que alguien lo hubiera alcanzado antes que Zabuza, de lo contrario, el hombre no habría hecho que su muerte fuera rápida o agradable. Finalmente, los arrojó al suelo, ya no los había usado. Aku parecía un poco consternado por esto y Naruto tuvo la impresión de que Zabuza no sería el que ordenaría. ¿Cuál es tu punto, Gaki? ¿Por qué siquiera molestarte en decirnos esto?
Eventualmente, Zabuza se habría dado cuenta de que Gatou ya no los estaba controlando y descubriría que estaba muerto. En su mente, no vio ninguna razón para que el equipo contrario se arriesgara de esta manera solo para informarle. Oh, no hay razón, solo fue un mono. Mis compañeros de equipo no son buenos para mí muertos después de todo. Zabuza levantó una ceja pero no comentó. Había algo en la beta particularmente despiadada del niño que resonaba con él. No, la verdadera razón por la que estoy aquí es por él. Naruto señaló perezosamente al falso cazador nin que estaba en el proceso de recoger las hojas de papel esparcidas por todas partes. Aku. Dicho chico miró hacia arriba con sorpresa al ver a Naruto bajando el brazo y asintiendo con una sonrisa agradable. Sí, si es posible me gustaría entrenar con él. Parecía de mi edad pero muy fuerte. Pensé que sería una buena prueba para mí. Hubo un largo momento de silencio antes de que Zabuza se echara a reír, un desagradable sonido de ladrido que rechinaba los oídos. Viniste hasta aquí, te tomaste la molestia de encontrar este lugar, arriesgando tu propio cuello, todo por una pelea. Se rió de nuevo, recostándose en una caja y apoyando las manos en la empuñadura de su espada. Creo que me estás empezando a gustar, chico. Su mirada se dirigió a su joven aprendiz. ¿Qué dices, Aku? ¿Te apetece un mástil? El chico parpadeó, sorprendido de que le dieran a elegir mientras miraba al rubio. Estaba en proceso de volver a colocarse la capucha sobre el cabello. ¿Solo un mástil? Naruto sonrió con los ojos cerrados, levantando las manos aplacando. El gesto pareció menos sincero cuando su chaqueta cubrió dichas manos para ocultar el movimiento de sus dedos. Solo un combate, todo amistoso. Ni siquiera usaré mis venenos letales. Aku parpadeó. En realidad nunca había tenido una pelea amistosa con alguien de su misma edad. Estar huyendo con Zabuza nunca lo permitió. Después de un momento de consideración, las comisuras de sus labios se curvaron y asintió lentamente, haciendo que la sonrisa de Naruto creciera. Excelente. Naruto rebotó sobre sus pies ligeramente, rompiéndose el cuello mientras se paraba frente a Aku con una pequeña sonrisa creciendo en su rostro. Se sintió emocionado. Esta sería la primera vez que realmente podría probarse a sí mismo contra alguien que no sea Sasuke. El Uchiha no fue divertido porque Naruto en su mayoría sabía qué esperar. Aku era nuevo, emocionante e impredecible, y Naruto disfrutó el desafío de lo desconocido. A su lado, Ramia se tambaleaba silenciosamente. Pensó que sería mejor tenerla fuera, ya que la sorpresa no funcionaría con Aku de todos modos. El chico había visto el títere con forma de serpiente antes. Está bien, prepárate. Naruto sintió que sus músculos se tensaban y apenas podía evitar que sus dedos temblaran cuando Zabuza los apartó del lado del claro. Tuvieron suerte de que el escondite de Zabuza estuviera tan lejos de la casa de Tazuna o esto no hubiera sido posible. Vamos. El brazo de Zabuza bajó e inmediatamente ambos chicos entraron en acción a su manera. Aku saltó hacia adelante, su velocidad tomó momentáneamente a Naruto con la guardia baja antes de que el rubio se recuperara y sus dedos ocultos se convirtieran en un borrón de movimiento. Ramia pasó frente a él, su cuerpo enroscándose alrededor del suyo mientras la construcción de madera tomaba la lluvia de sembón de acero que apareció en las manos de Aku por fracciones de segundo. Hicieron poco por la dura piel de Ramia y pronto la marioneta pudo responder de la misma manera cuando sus largos dedos con garras afiladas se separaron repentinamente de las manos. Volaron hacia el joven Yuki, atado a la marioneta por largos cables prensiles que tenían la textura de una lima de carpintero a lo largo de los lados. Si raspaban la piel de Aku, la atravesarían fácilmente, dejando una gran dosis de veneno en su torrente sanguíneo. El hecho de que Naruto no intentara ser letal no significaba que descartara los paralizantes y los relajantes musculares. El niño inmediatamente sintió el peligro y saltó lejos de los cables que azotaban salvajemente, desviándolos con sorprendente facilidad usando lanzamientos precisos de sembón. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras continuaba manipulando a Ramia para que al menos capturara al niño. Sin embargo, se sorprendió cuando lo que parecía ser un gran bloque de hielo delgado de 2 metros por 1 metro se elevó del suelo frente al Yuki, en el que el niño se zambulló de inmediato. Por un momento, el rubio estaba tan sorprendido por la táctica inusual que sus dedos se aflojaron, deteniendo a Ramia en seco. Un momento después, hizo una mueca cuando una pequeña lluvia de sembón helado comenzó a cubrir su cuerpo. El hecho de que Ramia lo envolviera protegió sus órganos vitales, pero sintió que su brazo izquierdo comenzaba a acalambrarse, lo cual era algo malo considerando que realmente necesitaba sus brazos.
Decidiendo que había dejado esta pelea abierta demasiado tiempo, Naruto sorprendió a Aku, dondequiera que se escondiera, al usar repentinamente a Ramia como trampolín. Ella se agachó, tensándose, y en el momento en que él pisó su hombro, se desenrolló, lanzando al niño por los aires. Ahora con una vista aérea, Naruto sonrió cuando vio a Aku escondido en los árboles. Dirigió a Ramia a su posición antes de aterrizar él mismo en la rama de un árbol, y de inmediato se adentró más en el bosque. De repente, fue Yuki quien se puso a la defensiva cuando el chico se encontró esquivando feroces golpes con la cola que fácilmente rompían los robustos troncos de los árboles. Ramia no era una marioneta lenta de ninguna manera y la parte inferior de su cuerpo de reptil permitía una variedad de movimientos que eran impredecibles e inesperados. Solo empeoró para Aku cuando el títere comenzó a desatar pequeñas salvas de lo que inmediatamente reconoció como senbon medicinal. Afortunadamente para él, eran mucho más delgados y frágiles que los de combate y no volaban perfectamente rectos por el aire. Esto los hizo más fáciles de esquivar y sus movimientos más fáciles de predecir. También los hizo más difíciles de ver, y más de una vez el niño sintió una brisa cuando pasaron a toda velocidad. Todo el tiempo no pudo encontrar a Naruto, el chico aparentemente se había mezclado con el entorno a pesar de que Aku sabía que debería haber estado en algún lugar cercano. Aku entró en pánico brevemente cuando el árbol en el que estaba se derrumbó repentinamente debido a que las garras extendidas de Ramia rasgaron la base. Mientras caía, miró hacia abajo para ver la longitud de la cola de Ramia abierta en su totalidad. Donde la última vez que había visto esto estaba lleno hasta el borde con kunai, ahora estaba lleno de senbon. Esto presentó un rango de peligro completamente nuevo ya que el senbon podría estar más apretado, lo que resultaría en cientos más. Evidentemente, se suponía que esto era imposible de evitar, pero Aku sorprendió a Naruto al crear una vez más otro de sus espejos de hielo y, en medio de la caída, logró inclinar su cuerpo hacia él. La lluvia de armamento reluciente golpeó nada más que la corteza de un árbol y la parte trasera de la construcción de hielo que se derretía lentamente. Fueron solo los instintos de Naruto los que lo salvaron mientras rodaba por debajo de la rama en la que se escondía, observando con sorpresa cómo una pequeña línea de senbon se implantaba donde acababa de estar. Momentos después, a velocidades que Naruto no esperaba igualar, Aku apareció debajo de él, atrapándolo con una patada en la barbilla que lo lanzó más adentro del bosque antes de detenerse rodando en un claro un poco más abierto. Antes de que pudiera tomar aire o orientarse, se encontró rodeado por una cúpula de esos mismos molestos espejos de hielo. Me temo que aquí es donde termina el combate, Naruto-san. Esta es mi última técnica, entonó la voz sin emociones de Aku mientras caminaba hacia los espejos, apareciendo como un reflejo en todos ellos. A pesar de eso, Naruto pudo detectar un toque de diversión en su tono. El rubio gruñó mientras se partía el cuello, pero había una innegable sonrisa en su rostro mientras sus dedos trabajaban furiosamente. Por mucho que le doliera el cuerpo, no podía negar que toda esta experiencia no era estimulante. No tenía intención de detenerse aquí. Me temo que no tengo técnicas definitivas, Aku-san, solo tendrás que aguantar esto. Agradecido de que su enemigo fuera uno de los que podía seguir hablando, la sonrisa de Naruto se amplió cuando Ramia de repente atravesó uno de los espejos, rompiéndolo como si fuera un cristal cuando todo su cuerpo atravesó la robusta construcción. Aku no perdió tiempo en regenerar el espejo perdido y lanzar una ola de su arma característica al rubio. Sin embargo, Naruto logró sorprenderlo una vez más cuando Ramia se envolvió alrededor de su forma, el compartimiento previamente lleno hasta el borde con senbon abriéndose para permitirle entrar. De repente, y por primera vez, Aku encontró a alguien atrapado dentro de su cúpula de hielo que no podía tocar. Lanzó cientos de senbon hechos apresuradamente que creó con su Yoton Chakra, pero todos rebotaron en el cuerpo robusto de Ramia o fallaron debido a los movimientos de balanceo constante de la marioneta. Aku ya podía sentir el efecto de drenaje de su jutsu, por lo que comenzó a dejar rápidamente los espejos, destellando entre ellos a velocidades indetectables para cortar las articulaciones de la marioneta. Esto pareció tener un efecto mucho mayor cuando Ramia comenzó a cerrar con llave, y un momento después expulsó al titiritero rubio dentro. Aku no perdió el tiempo mientras acribillaba al niño con agujas, hasta el punto en que parecía como si lo hubieran obligado a pasar por una sesión completa de acupuntura. Solo una vez que estuvo inmóvil en el suelo, Aku respiró aliviado, acercándose con cautela al niño y manteniendo un ojo cauteloso en su títere.
Fue esta precaución lo que le permitió a Aku detectar apenas los más pequeños destellos de luz azul reflejados en uno de sus espejos que se derretían lentamente y volver a saltar a uno, justo cuando el Naruto en el suelo explotó en una lluvia de senbon como una especie de flecha humana. A salvo detrás de sus espejos, Aku rápidamente vio al rubio escondido detrás de Ramia y entró como un rayo en la cúpula, sujetando un senbon directamente al cuello del chico con un agarre mucho menos firme que unos minutos antes. Ambos muchachos respiraban con mucha más dificultad, el cansancio y la fatiga comenzaban a aparecer, pero ambos tenían sus propias sonrisas en sus rostros cuando Naruto finalmente levantó las manos. Está bien, me rindo. Cuando Aku le quitó el senbon, Naruto felizmente se apoyó en su títere, regulando su respiración mientras sonreía. Pensé que te tenía allí al final. Se había quedado con el cuerpo destrozado de Tami después de pelear con Sasuke por si acaso, y aunque ahora era inútil como títere, aún podía aplicarle Enge, con la esperanza de atrapar a alguien con la guardia baja. Aku solo sonrió cuando la cúpula a su alrededor se derritió, revelando a Zabuza parado afuera, con un retrete intrigado en su rostro vendado. Estuvo cerca, lo admito, fue la única respuesta que obtuvo de Yuki, mientras él también recuperaba el aliento. El rubio le había hecho correr bastante por el bosque. Bueno, sin duda fue interesante de ver, les daré eso a los niños, decidió opinar Zabuza, Kubikiribochou colgado sobre un hombro casualmente. Pero a pesar de lo divertido que ha sido, me temo que esto tendrá que ser un adiós. Si esas cartas que me mostraste son ciertas, los Unternin están justo en nuestro camino. Vamos a tener que irnos ahora a construir una pista adecuada de nuevo. Naruto solo asintió comprensivamente mientras se enderezaba y sellaba a Ramia en un pergamino escondido rápidamente. Es justo, todavía disfruté la oportunidad. Le ofreció su mano a Aku, quien la estrechó cortésmente con una pequeña sonrisa. Del mismo modo, espero que podamos encontrarnos de nuevo cuando nuestras habilidades hayan madurado. Naruto asintió, decidiendo que lo disfrutaría. Zabuza, por otro lado, solo soltó una carcajada mientras agarraba la mano de Naruto con bastante brusquedad. Cuenta conmigo para eso. Ustedes dos van a ser muy fuertes, ya puedo decirlo. Naruto volvió a sonreír ante el elogio. No estaba acostumbrado y se sentía bien. A pesar de que muchos en su aldea reconocieron su habilidad como prodigiosa, solo se dijo de mala gana y nunca donde pensaron que podía escuchar. Buena suerte entonces, ofreció Naruto, antes de ver a Zabuza y Aku despedirse rápidamente. Se tomó unos momentos más para recuperarse, asegurarse de que hubiera la menor evidencia posible del conflicto y se fue. Encontró a Tsunami exactamente donde la había dejado, drogada en un callejón del pueblo, y rápidamente le dio la contratoxina. Ah, Ara. ¿Qué pasó? La pobre ama de casa miró a su alrededor confundida mientras regresaba al mundo de la vigilia solo para ver a Naruto mirándola con una expresión de preocupación. ¿Estás bien, Tsunami-san? Naruto ofreció con toda la sinceridad que pudo reunir. Cuando vine a ayudarte con las compras te desmayaste en la calle. Te llevé aquí para descansar pero todavía te ves un poco sonrojada. Tsunami negó con la cabeza varias veces, tratando de despejar la niebla que había descendido sobre sus pensamientos, antes de sonreír. Creo que debería estar bien ahora. Gracias por preocuparte, Naruto-san. Eres un niño tan agradable. Naruto le sonrió mientras le ofrecía su mano para ayudarla a levantarse. ¿Estás seguro, Tsunami-san? Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. La mujer solo le sonrió, como para disuadir sus preocupaciones. Ya estoy bien, Naruto, ahora regresemos a la casa. Estoy seguro de que mi familia y tu equipo están preocupados por nosotros. Ella comenzó a alejarse, extrañando la sonrisa mucho menos inocente de Naruto mientras la seguía. Por supuesto, por supuesto. Aku y Zabuza corrieron rápidamente a través de los árboles en su salida de Nami no Kuni, y solo se detuvieron brevemente cuando necesitaban beber agua. Mientras lo hacían, Aku notó que Zabuza todavía tenía una sonrisa debajo de su vendaje facial. Naruto-san fue interesante, ¿no? Ofreció Aku, para romper el extraño silencio que se había apoderado de ellos desde que se fueron. Sí, interesante Gaki, está bien, especialmente para un mocoso de Konoha. Me sorprendió que estuvo tan cerca de vencerte. Aku sonrió ante la brusca afirmación de Zabuza mientras se subía la manga ligeramente, revelando un pequeño rasguño en su antebrazo. En realidad, creo que si Naruto-san me hubiera tomado más en serio, el resultado habría sido muy diferente. A Aku le había costado mucho luchar a pesar de que su brazo estaba parcialmente adormecido.
Zabuza echó un vistazo a la pequeña herida que habría sido lo suficientemente fácil como para que un veneno letal entrara en el sistema de Aku antes de reírse a carcajadas, mirando la pequeña nota que Naruto le había pasado en su apretón de manos. Como dije, Aku. Chico interesante. Un hombre joven, de cabello grisáceo, entró con cautela en el antiguo almacén en las afueras de la ciudad que había sido abandonado poco después de que Gatou se hiciera cargo de la nación. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a otros que ya estaban allí, dando vueltas y hablando en voz baja entre ellos. Por la cantidad de personas allí, solo podía suponer que fue uno de los últimos en llegar, y se demostró que tenía razón poco después. El almacén previamente oscuro y con poca luz repentinamente estalló en luz cuando alguien encendió la energía. La mayoría de la gente se estremeció ante el cambio repentino, pero aquellos que acababan de llegar, cuyos ojos no se habían ajustado, se quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. Suspendido del techo del enorme edificio estaba nada menos que Gatou, con los brazos extendidos a ambos lados por los cables que lo sostenían. Evidentemente, el hombre todavía estaba vivo, pero su ropa, anteriormente bonita y bien hecha, estaba rota y sucia, su rostro magullado y ensangrentado. Cuando todos los demás se dieron cuenta de lo que estaban viendo, todo el almacén estalló en una charla emocionada y conmocionada mientras la gente intentaba averiguar qué estaba pasando y quién había hecho esto. ¿Te gusta mi regalo? De repente, todas las conversaciones se apagaron cuando una voz fuerte pero casual habló sobre todas ellas. Rápidamente se reveló que pertenecía a un individuo encapuchado sentado en un rincón más oscuro del almacén, sus rasgos en su mayoría envueltos por la penumbra. ¿Qué es esto? Un residente más valiente de la nación llamó a la figura envuelta, solo para que ladeara ligeramente la cabeza. Como dije, es mi regalo para la gente de Nami no Kuni. Gatou, de Gatou Shipping and Transport, se los entregó para que puedan ver que se hace justicia. El almacén volvió a estallar en susurros y voces, y la figura parecía perfectamente contenta de permitirles continuar hasta que el mismo hombre volvió a llamar. Nos dijeron que Gatou se fue del país. La figura en la oscuridad solo sonrió, sus dientes blancos visibles incluso en la esquina oscura. Y sin embargo, él está justo aquí, por encima de todos ustedes. ¡Qué curioso! El hombre pareció quedarse callado ante eso, ya que ninguna de las personas reunidas parecía tener nada que decir. Todos estaban aquí solo por las notas distribuidas sutilmente por el pueblo, diciéndoles que si venían aquí en este momento serían recompensados. ¿Es este el cambio? Una mujer habló desde cerca del fondo del salón, sosteniendo una pequeña nota blanca que la mayoría de los reunidos reconocieron. La figura sonrió de nuevo, asintiendo una vez en confirmación. Ese eras tú. Otra voz y otro asentimiento para responderle antes de que el silencio volviera a descender y la figura finalmente se dignara a hablar. Este es un punto de inflexión para su nación. Tal como lo veo, hay algunas direcciones en las que podría tomar su nueva libertad, ninguna de las cuales es fácil. Hubo algunos susurros más, pero se calmaron rápidamente cuando la figura levantó una mano. Ya se había ganado toda su atención. Podrías tratar de hacer que tu nación vuelva a ser lo que alguna vez fue, pero con la inestabilidad financiera creada bajo el régimen de Gatou sería difícil. Eventualmente, necesitarías préstamos de una nación más grande y de repente te estarías colocando bajo un tipo diferente de la esclavitud, uno de la deuda. Una vez más, la multitud estalló en una charla nerviosa y el hombre simplemente esperó a que se calmaran. También podrías tratar de apoderarte de los activos de Gatou, tratar de vivir a tu manera, continuó pacientemente, aunque te aseguro que el hombre fue bastante brillante al ocultar lo que poseía. No llegarías muy lejos. Esta vez hubo silencio y la figura sonrió. En tercer lugar, podrías abandonar a Nami, tratar de ganarte la vida en otro lugar. Con la finalización del puente de Tazuna, esto se convertirá en una posibilidad real. Sin embargo, personalmente, veo esto como la salida de los cobardes. Finalmente, alguien en la multitud fue lo suficientemente valiente como para hablar en un tono frustrado. Entonces, ¿qué sugerirías? La sonrisa de Cheshire escondida en las sombras solo creció cuando la figura de repente salió a la luz, con la capucha aún puesta para que no pudieran ver su rostro. Sin embargo, muchos reconocieron instantáneamente por su altura que no podía ser tan viejo. Me alegro de que hayas preguntado. Sé cómo devolver a Nami a su gloria original sin que tengas que pedir el apoyo de otra nación ni una sola vez. Siempre y cuando estés de acuerdo en darme una parte del 0.1% de las ganancias de la nación, una cantidad insignificante, puedo darte este conocimiento. La gente se miraba nerviosa entre sí. Esto de repente se sintió como hacer un trato con el diablo.
Sin embargo, eran una nación de pescadores y granjeros, y cualquiera que fuera una amenaza para Gatou ya había sido asesinado, dejando a nadie calificado para liderar la nación. Eres solo un niño. La figura no vio quién llamó, pero de todos modos parecía no preocuparse por eso. Un niño que actualmente posee una participación mayoritaria en Gatou Shipping and Transport. Sería bastante simple diluir mis acciones entre la nación, brindándole todo el dinero que necesita para reconstruir. Eso pareció calmar al hombre, solo para que otro hablara. Si tienes eso, ¿por qué dárnoslo por tan poco a cambio? En verdad, el 0,1% de las ganancias de todo su país no era una cantidad pequeña, pero palidecía en comparación con una empresa como la de Gatou. Porque, ciertamente, hay algo más que quiero a cambio. Información. Nami se convertirá rápidamente en un centro de rutas de navegación y líneas comerciales. Mucha información pasará por aquí. Sonrió serenamente mientras se apoyaba en una gran caja abandonada desde hacía mucho tiempo. Y eso es todo lo que pido. Nami no Kuni volverá a su fuerza anterior dentro de un año. Garantizado. Parecían inseguros y hablaban en susurros nerviosos, pero la figura ya sabía cuál sería su decisión. Sus cartas estaban sobre la mesa y habían visto sus opciones. Ya había sucedido, simplemente no lo sabían todavía. Naruto abrió la puerta de su apartamento y entró con una expresión pensativa. Su mente era un hervidero de actividad cuando instintivamente pasó por encima de tazas viejas de ramen y una marioneta rota y en desuso que nunca había llegado a mover. Se derrumbó en la cómoda silla giratoria que había logrado encontrar detrás del bloque de apartamentos y mantuvo frente a su banco de trabajo. En este momento, sus ojos no estaban en los extraños mecanismos y componentes de marionetas esparcidos por la superficie de madera, sino mirando fijamente al frente, envuelto en sus propios pensamientos. La misión de saludar ciertamente había sido una experiencia tanto reveladora como esclarecedora, en muchos aspectos. En verdad, era su primera misión, los rangos de excluidos por razones obvias, y le había enseñado muchas cosas que no sabía. Había aprendido lo que era necesario e innecesario en las misiones, y comenzaría a organizar sus bolsillos y sellar pergaminos en consecuencia. También comenzaría a llevar pergaminos de sellado capaces de transportar cuerpos humanos para que una recompensa no se le escurriera entre los dedos. Con el nuevo arreglo con Nami no Kuni, ahora no estaba precisamente atormentado por el dinero, por el contrario, pronto tendría más de lo que sabía qué hacer con él, pero no estaría de más estar preparado. De manera similar, tener tanto a Ramia como a Dami destruidos en la misma misión le dijo que necesitaba ser más rápido para arreglar sus títeres o que necesitaba traer repuestos. No siempre tendría la gracia de unos pocos días entre conflictos y, como había demostrado la pelea de Sasuke con él, solo tenía usos limitados sin sus titiriteros. Miró distraídamente el lanzador de Senbon en su muñeca, otra cosa que estaría mejorando y con la que trabajaría debido a lo efectivo que había demostrado ser, compensando las limitaciones de su cuerpo. También actualizaría todos sus títeres para incluir Senbon después de ver cuán efectivos habían hecho a Ramia. La otra pelea reveladora fue con Aku, el chico lo había vencido, la primera vez que Naruto había probado la derrota. Sin embargo, no podía decir que estaba decepcionado. Bajo diferentes circunstancias pudo haber sido fatal, pero como un combate amistoso simplemente señaló sus fallas. Es decir, sacó a la luz la debilidad de su cuerpo y su dependencia de los títeres. El entrenamiento en Taijutsu seguramente arreglaría eso, pero, para ser honesto, Naruto no era de los que hacían esfuerzo físico. Preferiría encontrar otra forma de superar este problema en particular. Dejó su mente para reflexionar sobre el fondo mientras pasaba a pensamientos más relevantes. Eso llevó a Naruto a su revelación final, y posiblemente la más grande, su nueva red de información. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus mejillas cuando de repente empujó su banco de trabajo, girando en su silla por la emoción. No podía creer que realmente lo había hecho. Su primera misión, y en realidad había logrado construir una pequeña y efectiva red de espías. Claro, estaba en su infancia y actualmente no podía controlar exactamente qué información le llegaba, pero una vez más, Naruto confiaba en que aprendería la mejor manera de manejarla, como siempre lo había hecho. Naruto gimió lastimosamente en sus manos, desplomándose hacia adelante para apoyar su cabeza contra el banco de trabajo. Hacía tiempo que no se usaba como tal. Ahora mismo, estaba repleto de libros sobre política, economía y gestión empresarial. Eran temas de los que Naruto tenía una comprensión decente gracias a la academia, pero aparentemente no al nivel en el que podía manejar un país entero. Gimió de nuevo y golpeó lentamente su cabeza contra la madera.
Habían pasado casi 2 semanas desde la misión a Nami, y Naruto solo encontró que su carga de trabajo crecía día a día. En ese momento, pensó que era ingenioso que sus espías le entregaran su información y dinero a través de las entregas entre Nami y Konoha que habían comenzado nuevamente una vez que se completó el puente. Lo que no esperaba, era que le trajeran todo. Informe tras informe se acumulaba en su escritorio y simplemente no podía manejarlo todo. Él solo tenía 13 años. Honestamente sintió como si hubiera mordido más de lo que podía masticar aquí. De todos modos, sufrió las noches de insomnio, como lo había hecho en la academia, y lo soportó. Solo podía esperar que mejoraría. Él estaba sufriendo. Ni siquiera había tenido la oportunidad de hacer ninguna de las modificaciones que quería en sus títeres, ni siquiera podía practicar mucho. Sus dedos estaban acostumbrados a dirigir marionetas peligrosas y mortales, no a escribir informes comerciales y declaraciones económicas. Naruto tenía un don natural para la planificación y las tácticas sobre la marcha. La estrategia a largo plazo nunca fue particularmente fuerte para él. Las sombras debajo de sus ojos solo estaban creciendo, y se estaba volviendo cada vez más irritable por su falta de sueño, o al menos, su falta de sueño era mayor de lo habitual. Necesitaba ayuda. Pero no era como si simplemente pudiera caminar hacia el Hokage y decirle que había decidido hacerse cargo de Nami no Kuni por lo que equivalía a un capricho y ahora estaba cediendo ante la carga de trabajo. No, necesitaba la ayuda discreta de alguien que no revelara sus secretos. Alguien en quien se podía confiar. Arc. En su frustración, Naruto envió una pila de documentos al suelo, respirando con dificultad mientras miraba las páginas ahora dispersas como si su mirada pudiera prenderles fuego. Las personas que conocía y con las que tenía una interacción prolongada se podían contar con los dedos de las manos, la única en la que podía confiar implícitamente. No hubo ninguno. Naruto tenía un corazón reservado y no confiaba tan fácilmente. Hasta ahora, ninguno había cumplido las expectativas. Suspiró malhumorado mientras comenzaba a recoger las sábanas, sus ojos pesados por el agotamiento. Quizás si llevara sus preocupaciones a la gente de Nami que había reclutado. No, eso no funcionaría. No después de que él se abalanzó y los salvó. Necesitaba mantener una imagen de tener el control y que sabía lo que estaba haciendo. Hubiera sido perfecto, si tan solo supiera realmente lo que estaba haciendo. Se frotó el puente de la nariz y dejó escapar un pequeño bostezo mientras tiraba la pila sobre su banco de trabajo, ahora un escritorio glorificado. De acuerdo, tal vez no alguien en quien confiaba, pero alguien tímido que, como él, no interactuaba mucho con la gente y no podía revelar lo que estaba haciendo. Tendrían que ser inteligentes, pero ingenuos y confiados en sí mismos. Un trasfondo político sería ideal para que realmente supieran lo que están haciendo y todo esto no sería en vano. Un niño del clan tal vez. Su año de graduación estuvo lleno de ellos, sin embargo, ninguno con el que tuvo una gran interacción. Idealmente, él querría un clan profundamente involucrado en la política de la aldea, como los Yamanaka o los Hyuga, y Hinata golpeó con saña el puesto de entrenamiento, observando con ojos concentrados y determinados como partes del poste de madera se astillaban con el toque de sus dedos entrelazados con chakra. De nuevo lo golpeó, precisión viciosa en cada uno de sus golpes. Un empujón de la palma arrancó otro trozo del costado, y ella observó en su estado visual mejorado, las venas alrededor de sus ojos abultadas ligeramente, mientras cada fragmento individual de madera salía volando como las gotas de sudor en su frente. Su posición cambió mientras cambiaba de posición, arremetiendo hacia un lado y tomando otra tira de madera por su esfuerzo, antes de finalmente completar el círculo y golpear el poste con un golpe de doble palma que contenía todas sus frustraciones recientes. Tenía que volverse más fuerte, por su equipo, por su padre, por su hermana, por él. Ella atacó de nuevo, tratando de despejar su mente con el esfuerzo físico, pero se quedó con ella. Había escuchado las noticias sobre lo que había sucedido en Nami de Kiba, quien a su vez las había escuchado de Ino. ¿Te encuentras con un peligroso ninja perdido? ¿Tener que ayudar a liberar una nación? Todo lo que creía que Naruto podía hacer, pero ella misma se sentía tan impotente por no poder seguir el ritmo. Podía verlo correr delante de ella, solo parecía alejarse cada vez más, mientras ella se revuelcaba en la sombra. Así que esta es la destreza del Byakugan y el famoso Hyuken. Una voz muy familiar y muy inesperada cortó sus pensamientos internos. Efectivamente, cuando de repente se dio la vuelta, Naruto la estaba mirando desde la rama de un árbol con una pequeña sonrisa, una sonrisa que Hinata siempre había querido ver dirigida hacia ella.
Ahora que lo estaba, descubrió que sus pensamientos se convertían en un revoltijo, sus mejillas ardían y se volvían rojas, y sus manos se juntaban nerviosamente frente a ella, sus dedos jugueteaban distraídamente. Naruto-kun. Ella chilló, su Byakugan se desactivó, por toda la ayuda que le había hecho notarlo cuando estaba tan concentrada en sus propios pensamientos y en la publicación frente a ella. Hablando de que, nunca me di cuenta de que podría ser tan vicioso. Confundida, Hinata se giró para mirar la publicación, solo para abrir los ojos con sorpresa. El grueso poste de madera estaba prácticamente hecho trizas, fragmentos de madera y polvo esparcidos por el suelo a su alrededor, mientras que la mitad superior colgaba flácida y patética por unos pocos copos de corteza. Bueno, quiero decir, Hinata descubrió que si desviaba la mirada un poco, se volvía un poco más fácil. Un momento después, Naruto estaba justo frente a ella, todavía mirándola con esa sonrisa fácil que rara vez se ve. Llevaba la capucha bajada, lo que también era una rareza en la academia, y Hinata quedó fascinada brevemente por la forma en que su cabello se balanceaba ligeramente con el viento. Sí, Naruto-kun. Finalmente lo logró, no sin mucho esfuerzo. Sin embargo, el chico parecía más divertido que nada. En realidad, Hinata, había venido a buscarte y pedirte ayuda. Pero si estás ocupado entrenando, se detuvo y se giró para ir solo hacia el cuerpo de Hinata para actuar por reflejo y agarrar su mano. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lo soltó rápidamente como si estuviera ardiendo. ¡No! No, no estoy ocupado. Ella pronunció en una voz tranquila y retraída. ¿Con qué necesitas ayuda, Naruto-kun? Internamente estaba bastante orgullosa de haber logrado tanto. Naruto pareció mirarla por un momento y ella se mordió el labio concisamente antes de que él sonriera y se volviera hacia ella, permitiéndole respirar internamente aliviada. Está bien, si insistes. Empezó en un tono casual, sus manos moviéndose un poco para dar efecto. De hecho, recientemente decidí que necesitaba una meta para el futuro más allá de convertirme en un excelente shinobi. Sin embargo, no soy de los que se conforman, así que pensé, ¿por qué no apuntar a la cima e intentar convertirme en Hokage? Hinata asintió con entusiasmo ante eso, sus manos agarrando la parte delantera de su voluminosa chaqueta. Podía verlo hacerlo y sabía que lo tenía en él. Siempre había admirado que, incluso a través de lo que consideraba un trato injusto y actitudes hacia él, Naruto nunca se había rendido. Simplemente había seguido adelante en silencio hasta que ella incluso escuchó que la gente comenzaba a llamarlo un prodigio. Sin embargo, Hinata lo sabía mejor, sabía lo duro que Naruto debe trabajar por todo lo que hizo. Lo vio en las manos que vendó para cubrir sus heridas de entrenamiento. En las sombras bajo sus ojos que otros podrían ver como poco atractivo, ella solo vio su dedicación y perseverancia. Incluso fue tan lejos como para dañar su cuerpo, como lo había visto cuando ocasionalmente lo observaba en su apartamento experimentando con venenos para sus marionetas. Ella deseó durante los últimos años tener incluso una pizca de esa determinación. Creo que podrías hacerlo, pronunció, por un minuto pensando que Naruto no la había escuchado hasta que sonrió tímidamente. Eso hace al menos a una persona. Le dije al Hokage y él me puso algún tipo de prueba, probablemente igual de ocupado. Trabajo para mantenerme ocupado y no poder molestarlo. Se rió para sí mismo, pero Hinata captó el brillo de decepción en sus ojos e inmediatamente la hizo enderezarse un poco. ¿Es eso con lo que necesitas mi ayuda? Naruto pareció recuperarse y se giró hacia ella, una brillante sonrisa se extendió por sus facciones que casi instantáneamente encendió el rostro de Hinata y su corazón se aceleró. En realidad, sí. Todavía no estoy acostumbrado a muchas de estas cosas políticas y pensé que alguien como tú, con experiencia en un gran clan como los Hyuga, podría entenderlo mejor. Todo lo que realmente necesito es una idea. O algunos consejos, pero quiero decir, si no crees, Naruto estaba sorprendido y interrumpido cuando Hinata intervino rápidamente. Puedo hacerlo. Sus ojos estaban cerrados y sus manos estaban apretadas en puños justo enfrente de ella mientras prácticamente forzaba las palabras, antes de abrir sus ojos pálidos e inmediatamente mirar hacia abajo, repentinamente avergonzada por su arrebato. Quiero decir, creo que puedo hacerlo. Sus manos se levantaron y juntó suavemente sus dedos índices, encontrando que los vibrantes ojos azules de Naruto eran difíciles de mirar. Eso es genial, Hinata, ¿qué piensas de estos? Cuando volvió a levantar la vista, Naruto sostenía un pequeño paquete de papeles. Incluso una mirada superficial le dijo que parecían bastante complicados.
Sin embargo, al menos parecían familiares, similares a los que se vio obligada a leer una y otra vez cuando era niña, y continuaron leyendo mientras su padre intentaba fervientemente prepararla para su papel como líder del clan. Sin embargo, si era honesta consigo misma, por mucho que le gustaría tratar de unir las dos ramas de su familia, su hermana más joven pero más prometedora probablemente tomaría el puesto. Bueno, no parecen demasiado complicados, Naruto-kun. Volvió a mirarlos y encontró una mezcla de informes financieros, varios extractos de empresas y otros documentos relacionados con la gestión de una ciudad o incluso de un país pequeño. ¿Hokage-sama te dio esto? Naruto asintió rápidamente, pasando una mano avergonzada por sus mechones de punta y causando que los ojos de Hinata se vidriaran ligeramente ante la acción casi de Bisounin. Honestamente podría decir que era más que la determinación de Naruto que ella también se sintiera atraída. Sí, aparentemente inventó un país hipotético o algo así y me pidió que lo manejara como si fuera real. Explicó solo para que Hinata asintiera distraídamente mientras los hojeaba. Estoy seguro de que solo está tratando de mantenerme ocupada, pero aún así quiero hacerlo lo mejor que pueda, ¿sabes? En su concentración, extrañó que los ojos de Naruto se entrecerraran ligeramente antes de volver a su cálida apariencia anterior. Realmente, estaba asombrada por la dedicación del Hokage a los detalles, incluso si solo era un trabajo ocupado. Por otra parte, no debería estar subestimando al líder de la aldea. Bueno, si esto es todo, creo que debería poder ayudarte, Naruto-kun. Ella asintió para afirmar su declaración mientras le devolvía a Naruto la pila de papeles. Todo valió la pena, aunque solo fuera por la radiante sonrisa que le dedicó. Muchas gracias Hinata, eso es un peso de mi mente. Si quiero ser Hokage, entonces el fracaso no es una opción, ¿verdad? Él sonrió de nuevo cuando ella asintió apresuradamente. Sus dedos habían dejado de moverse en algún momento y durante la conversación parecía volverse más abierta, como una tortuga que emerge de su caparazón. Debido a esto, si alguna vez hay algo con lo que necesites ayuda, no dudes en preguntarme, ¿de acuerdo? Él le dedicó una rápida sonrisa cuando ella asintió con la cabeza y se dio la vuelta para irse, decepcionando ligeramente a la Hyuga de cabello azul. Sin embargo, dio unos pasos solo para volverse atrás, como si lo pensara mejor. Oh, y no podrías decirle al Hokage sobre esto. No quiero que sepa que tuve ayuda. ¿Está bien? Cuando habló, tenía una sonrisa tan cálida y acogedora que Hinata no pudo evitar derretirse cuando descubrió que sus párpados se cerraban y su cabeza asentía por sí sola. Por supuesto, Naruto-kun. Tuvo el susto de su vida cuando Naruto de repente se movió hacia ella, mucho más cerca de lo que nunca había estado antes, haciendo que sus mejillas se sonrojaran de inmediato. Sin embargo, no terminó ahí. Después de lo que pareció un momento de vacilación de su parte, él se inclinó y rápidamente la rodeó con sus brazos en un breve abrazo. Eso finalmente resultó ser demasiado para la heredera Hyuga y, cuando él la soltó, su cuerpo se había aflojado y caído sin fuerzas al suelo, con una sonrisa aturdida pero intensamente satisfecha ocupando sus labios. Naruto se alejó de la chica colapsada, una mirada de preocupación pasó brevemente por sus rasgos antes de darse cuenta de que en realidad estaba inconsciente. La mirada se deslizó de su rostro para mostrar su máscara impasible habitual, sus ojos fríos y con párpados mirando a la chica antes de sonreír con satisfacción a los papeles en sus manos. Eso fue demasiado fácil. El joven titiritero yacía sobre la barandilla del pequeño puente rojo que cruzaba el pequeño arroyo a través del campo de entrenamiento 3. Él, Sakura y Sasuke estaban esperando a su sensei crónicamente tarde para su entrenamiento diario o misión. Después de la debacle en Nami no Kuni, habían sido degradados brevemente a rangos de una vez más, pero Naruto estaba seguro de que pronto volverían a las buenas misiones. Se había estado asegurando de que la dinámica de su equipo fuera lo mejor posible para que Kakashi tuviera pocas razones para mantenerlos alejados de los rangos C. Normalmente, en esta situación, estaría jugueteando con algún pequeño mecanismo, o realizando uno de sus muchos ejercicios de destreza, como lanzar una moneda de ryo entre sus dedos. En este momento, sin embargo, su mente estaba demasiado llena de actividad para tareas tan mundanas, por lo que en su lugar se había inclinado por apoyar la cabeza en sus manos y mirar hacia el cielo mientras reflexionaba sobre ellas. Le molestaba un poco que parecía estar pensando mucho más que, bueno, últimamente. Hinata había sido de gran ayuda en la organización de Nami no Kuni, sugiriendo que comenzara a delegar varias tareas dentro de la red de espionaje, aunque ella no lo sabía como tal, a otros.
Había tomado esto en cuenta y creó una especie de jerarquía dentro del grupo a través de la correspondencia repetida, utilizando el método de la caravana de mercaderes. Era bastante confiable, ya que los viajes entre Konoha y Nami solo tomaban unas pocas horas, y las caravanas llegaban en un flujo casi constante, haciendo sus viajes de ida y vuelta. Actualmente, toda la información que recibió del país fue enrutada a través de una mujer llamada Rikai, ama de casa antes de que Gatou matara a su esposo y a su hijo mayor por no poder pagar sus impuestos. Ella había sido elegida como una especie de intermediaria entre Nami y ella incluso antes de la reorganización, ya que había sido una conocida activista dentro del pueblo durante el régimen de Gatou. Haría lo mejor que pudiera para proporcionar alojamiento a los huérfanos y otros fugitivos durante la noche usando el dinero escondido por su difunto esposo. Naruto más bien admiraba su capacidad para continuar ayudando a su país durante la lucha nacional y se alegró de aceptarla como subordinada directa. Ahora era ella quien organizaba qué información era o no relevante para él, lo que le quitó mucha presión de encima. No podía decir exactamente que confiaba en la mujer, pero sabía que ella sabía que él era la mejor esperanza para su país. En ese momento, aunque sus pensamientos se descarrilaron cuando Kakashi apareció en el puente inusualmente temprano, una sonrisa bastante injustificada arrugó sus ojos mientras miraba a sus estudiantes reunidos. Al instante, Naruto se sintió atraído por las hojas de papel que llevaba cuando el hombre saltó de la barandilla. Buenos días a todos, sé que esto puede ser un poco repentino, pero los inscribí a todos para los exámenes de Chunin. Se tomó un momento para captar la expresión de asombro de Sakura, así como las miradas interesadas de Naruto y Sasuke. Estos son los formularios de solicitud que debe completar. Sin embargo, no se preocupe, es un asunto completamente voluntario. Si no se siente listo, no hay presión para que participe. Agitó los papeles un momento mientras miraba a cada uno de sus genin por turno. Sasuke estaba seguro de querer entrar, naturalmente vería esto como un desafío que necesitaba superar. Por mucho que Kakashi odiara estar de acuerdo con Naruto en estas cosas, el chico era un poco predecible. Sakura también creía que entraría, sin duda ella agonizaría por eso por un tiempo, pero llegaría a la conclusión de que avanzar hacia Chunin sería la única forma de quedarse con Sasuke. Naruto por otro lado, él era, y seguía siendo, un enigma para el generalmente perceptivo Jounin. Normalmente, diría que el niño estaría encantado de tener la oportunidad no solo de avanzar, sino también de mostrar su titiritería. Desde la misión a Nami no Kuni, ya no estaba seguro de qué hacer con el chico. Parecía aún más reservado que de costumbre, alejándose del equipo donde antes se había estado integrando lentamente más y más en él. Kakashi daría uno de sus libros de Icha Icha para saber qué pasaba por la mente de ese chico. Demonios, ni siquiera estaba seguro de si el Blone quería ser ascendido. Parecía más interesado en simplemente desarrollar su arte. Contrariamente a las creencias de Kakashi, en ese momento Naruto no podía estar más emocionado, una sonrisa oculta se extendía por sus labios mientras tomaba el formulario de solicitud. Esto representó una gran oportunidad para él ya que los exámenes de Chunin eran un evento internacional. Finalmente podría mostrarle al mundo su arduo trabajo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso el propio Sasori podría darse cuenta. El solo pensamiento fue suficiente para que Naruto se pusiera ansioso. Además, con la situación en Nami resolviéndose, presentó una maravillosa oportunidad para probarse a sí mismo como solía hacerlo. Asintió para sí mismo lentamente mientras dejaba el puente. Kakashi se había desvanecido a donde quiera que ese hombre solía ir, muy probablemente para leer su obscenidad. Tendría que construir una nueva marioneta, una igual a Ramia en habilidad. Esto finalmente le daría el empujón que necesitaba para aprender a manipular completamente a Ramia solo con la mano. Claro, solo tenía una semana para hacerlo, pero Naruto siempre trabajaba mejor bajo presión. Mientras caminaba por la calle, su mente ya estaba juntando ideas que ya había tenido en el pasado y nunca llegó a poner en práctica. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mirando hacia arriba, inmediatamente vio la causa en la forma de un niño de su edad con cabello rojo oxidado y los ojos verde azulado más fríos que jamás había visto. Era difícil que su atención no fuera atraída de esa manera, debido a la pequeña estatura del niño y la calabaza cómicamente grande que cargaba sobre su hombro. También estaba el pequeño hecho de que parecía tener el kanji de amor tatuado sobre su ojo izquierdo, en lo que podría confundirse con sangre a primera vista. La diadema de Suna envuelta alrededor de la calabaza delataba su lealtad, y al ver el símbolo del reloj de arena grabado, sintió que algo en su sangre se agitaba.
Tsunagakure, el original, y supuestamente el único usuario de las artes ninja del titiritero en las naciones elementales. Mientras pasaban, el chico pelirrojo no le dio una segunda mirada, Naruto no pudo evitar sonreír. ¿Suna no se sorprendería cuando llegaran los exámenes de Chunin? Sin embargo, al pasar, pareció captar la atención de un chico justo detrás del pelirrojo. Estaba vestido con un traje de cuerpo completo y, lo más notable, tenía marcas moradas sobre sus rasgos. La pintura de guerra parecía un poco arcaica, pero Naruto la ignoró en favor del bulto envuelto que colgaba de su espalda y los guantes sin dedos que usaba. Luego todo terminó, y los dos se cruzaron, Naruto volviendo su atención al camino y el chico devolviendo una mirada algo más nerviosa al chico con la calabaza y la chica mayor que caminaba junto a ellos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Naruto sintió la agitación de la anticipación crecer dentro de él. Los exámenes de Chunin habían parecido tentadores antes. Ahora no podía esperar. Sakura se rió nerviosamente frente a la puerta del apartamento de Naruto durante unos minutos, de vez en cuando levantaba la mano para tocar, solo para dudar y comenzar a caminar de nuevo. Esta sería la primera vez que ingresa a la casa de un niño. Ella siempre había querido ese privilegio de ir a Sasuke, pero él siempre reprendió sus intentos de acercarse. También estaba un poco nerviosa por lo silencioso que era el edificio de apartamentos de Naruto. Había esperado señales de otros residentes, pero no había nada. Era casi como si todo el lugar estuviera abandonado. La única razón por la que ella estaba aquí era porque este era el tercer día consecutivo que Naruto se había perdido el entrenamiento del equipo y finalmente la habían enviado a buscarlo. Se vaciló, porque Naruto la desconcertaba en el mejor de los casos, enloqueciéndola en el peor, aunque en ese aspecto supuso que él era un poco como Shino. Eventualmente reunió el coraje para llamar, solo para escuchar un repentino repiqueteo desde adentro seguido por el sonido de demasiados cerrojos siendo retirados antes de que Naruto finalmente abriera la puerta. Esa era otra razón por la que extrañaba a Sakura, siempre parecía tan paranoico y cauteloso, pero en momentos aleatorios de repente se abría y se volvía amigable. Era como si pudiera activar las emociones humanas normales con solo pulsar un interruptor interno y pasar de retraído e introvertido a tranquilo y amistoso. A veces, Sakura juraba que Naruto ni siquiera sabía lo que quería sentir, y en el mejor de los casos era confuso. ¡Ay, Sakura! Saludó un poco incómodo mientras se frotaba los ojos ligeramente inyectados en sangre. Sus ojos parecían haber adquirido sombras aún más profundas de lo normal en el tiempo que no lo había visto. ¿Qué pasa? Finalmente ofreció, algo poco convincente en opinión de Sakura, mientras abría completamente la puerta. Inmediatamente, Sakura arrugó la nariz al ver el desorden que cubría su piso. Viejos recipientes de ramen, que evidentemente eran los favoritos de Naruto dado que el niño sostenía uno en este momento y parecía estar comiendo, así como trozos de madera o metal al azar esparcidos por el suelo al azar. ¿Qué quieres decir con qué pasa? Te perdiste 3 días de entrenamiento del equipo. Sakura finalmente perdió los estribos, olvidando su vacilación anterior una vez que vio que Naruto ni siquiera parecía tener una razón válida más allá de simplemente no venir. Estoy aquí para atraparte, vaca. El chico solo parpadeó antes de asomarse al apartamento y mirar por una de las ventanas del pasillo. Oh, cierto, ofreció una vez más sin mucha energía, y al mirar dentro de su apartamento, Sakura pudo ver por qué. Tenía todas sus persianas y cortinas cerradas para que no entrara ni una gota de luz natural al lugar. No era de extrañar que pareciera tan cansado todo el tiempo y no tuviera la apariencia de un ciclo de sueño natural si pasaba tanto tiempo en este lugar. También explicaría por qué estaba tan inexplicablemente pálido, considerando que vivían en una de las naciones más soleadas del continente, salvo Kazenokuni. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? No podía creer que Naruto no hubiera dormido en 3 días, por lo que debe haber tenido alguna apariencia o noción de que se estaba perdiendo cosas. Si lo hizo, no parecía demasiado molesto por ello. Todo lo que obtuvo por su molestia fue un encogimiento de hombros poco convincente cuando el chico se deslizó de nuevo en el apartamento. Preparándome para los exámenes de Chunin. Solo cuando se dio la vuelta, Sakura notó las marcas rojas de aspecto desagradable que bajaban por uno de sus brazos y parte de su cuello. Parecían un sarpullido terrible, pero estaban demasiado definidos en la piel para serlo, el entrenamiento médico de Sakura le dejaba saber eso. ¿Qué? ¿Envenenándote a ti mismo?
Después de comenzar el proceso de aprender ninjutsu médico y el conocimiento que conlleva, muchas de las ausencias de Naruto y las siguientes apariciones en la academia tenían mucho más sentido para ella. El rubio solo se encogió de hombros como si no fuera gran cosa lo que le estaba haciendo a su cuerpo. Entre otras cosas, Sakura solo se quedó boquiabierta mientras lo seguía al apartamento, sus reservas anteriores se hicieron a un lado por su sorpresa. Cualquier cosa que pudiera haber dicho se olvidó de inmediato cuando entró en lo que supuso que alguna vez fue una sala de estar. Ella sabía incluso en la academia que Naruto tenía una obsesión un tanto enfermiza con sus titiriteros, pero realmente solo la golpeó entonces. Páginas de dibujos y esquemas cubrían las paredes y el piso, abarrotando lo que parecía ser un banco de trabajo en la esquina de la habitación. ¿Tú hiciste todo esto? Sakura nunca había estado más asustada en su vida mientras miraba las diversas marionetas que colgaban de las paredes, el techo y cualquier otro lugar donde Naruto pudiera colocarlas. Literalmente podía ver la progresión de su arte a medida que sus rostros y cuerpos se volvían más definidos y detallados, la carpintería se volvía más suave y profesional. Incluso reconoció a algunos de cuando los metía a escondidas en los mástiles de taijutsu en la academia, solo para ser atrapados por el instructor. Naruto miró hacia arriba, los fideos colgaban de su boca mientras se ponía rápidamente la chaqueta, levantándose la capucha con un movimiento practicado para que unos cuantos mechones de cabello rubio colgaran y protegieran sus ojos. Oh, sí. Siéntete libre de mirar alrededor, supongo, logró decir, después de sorber la comida en su boca. Obviamente no era de modales. Mientras recogía las cosas que necesitaría, Sakura descubrió que su mirada vagaba, al menos hasta que sus ojos se posaron en una marioneta en particular. Como la mayoría de los otros, parecía solo a medio terminar, suspendido por cables mientras acumulaba polvo en una esquina, aparentemente sin haber sido tocado en mucho tiempo. Al igual que el otro títere de combate de Naruto, tenía una especie de tema mitad mujer, mitad animal, con el cuerpo y la cara de una mujer, aunque eran bastante grotescos en su forma medio completa, y las características de un pájaro. Sin embargo, solo tenía un ala y la pata opuesta, lo que le daba un aspecto deforme y deforme que lo hacía destacar entre los demás. ¿Qué pasó con ese? Tan inquietante como encontraba a Naruto a veces, él no parecía del tipo que simplemente se da por vencido con las cosas. Siempre parecía tan apasionado por sus títeres. Naruto asomó la cabeza por la puerta del baño, con el cepillo de dientes en la boca y solo echó un vistazo a la marioneta en cuestión antes de saludarla con desdén. ¿Ane? Ella era un buen concepto, al principio. Me gustaba la idea de una marioneta que podía volar, pero que también se usaría para algo más que reconocimiento. Sin embargo, era demasiado difícil de poner en práctica. No podía obtener las alas adecuadas para sostener el vuelo sin que se vuelva ineficaz y perjudicial. Tenía algunos títeres que eran iguales, lo que parecían ser buenas ideas al principio, solo para descubrir que eran prácticamente inútiles. Sakura miró la marioneta rota e inacabada con el ceño fruncido. Parecía tan fuera de lugar. ¿Por qué mantenerla? Se contuvo rápidamente. Ella no llamaría a estas cosas como personas, la hacía sonar loca. ¿Por qué mantenerlo así y entonces? Naruto solo se encogió de hombros mientras regresaba al baño. Los fracasos son tan buenos como los éxitos. Al menos me muestran lo que no debo hacer. Emergió, luciendo su habitual exceso de ropa y su palidez, aunque ahora tenía vendas en el brazo para ocultar los efectos del veneno que estaba probando. ¿Y quién sabe? Podría tener una idea más tarde para hacer que funcione. ¿Nos vamos entonces? Sakura asintió de inmediato, ya sintiendo que había pasado demasiado tiempo dentro del departamento de Naruto. Había tantas locuras que podía tomar en un día, y solo Naruto estaba comenzando a llenar su cuota. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.